Bienvenidos y bienvenidas a Biblia y Verdad, con Julio Ramón Calderón Mendoza. Bueno, hoy tenemos un material muy interesante para nuestro análisis a fondo. Se trata de la obra Verdades Eternas, solo aquellas que Dios revela a través de su palabra. Es un libro que se siente muy personal, casi como un devocional, y está pensado para quienes buscan, pues, respuestas firmes en un mundo tan cambiante. Sí, y algo que llama la atención de inmediato es el perfil del autor, Julio Ramón Calderón Mendoza. Totalmente. Es una persona con formación en ciencias exactas, o sea, tiene licenciatura y maestría en matemáticas, una carrera en el sistema educativo. Mucha lógica, mucho rigor, exacto, y sin embargo su escritura se mueve en un terreno completamente distinto. La poesía, la reflexión espiritual, y esa mezcla, esa unión entre lógica y alma, le da una textura muy especial a sus ideas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y fíjate que el libro nació de algo muy casual. Una conversación en un día festivo, donde alguien le dijo, oye, deberías escribir algo sobre la Biblia para ayudar a la gente. Y se lo tomó en serio. Vaya que sí. Esa misma madrugada dice empezó a escribir. Así que nuestra exploración hoy se va a centrar en 3 pilares que él desarrolla: la esperanza, la oración y la fe. Muy bien, pues si te parece arranquemos con el primero, la esperanza. Adelante. Me gusta que el libro la saca de la idea de ser solo optimismo. La describe como una luz encendida en medio de la oscuridad. Y usa Proverbios 13:12 para apoyarse. El que dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Ese mismo. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. La idea que plantea es que, bueno, la espera puede doler, pero está sujeta a un tiempo divino, que es perfecto. Claro, y recalca que la esperanza no puede estar anclada en cualquier cosa, no en las circunstancias. No, debe estar anclada en la palabra de Dios. De hecho, cita el Salmo 135. En su palabra tengo mi esperanza. Y para darle más fuerza, usa una analogía que es potentísima. La de las águilas. Exacto. Isaías 40:31. Quienes esperan en el Señor son como las águilas. Renuevan sus fuerzas, se elevan. No es una espera pasiva, ¿sabes? Es una confianza que te fortalece. Y para que esto no se quede en teoría, comparte una anécdota muy conmovedora. Creo que es el centro de este capítulo. Esa fe sencilla, ¿cierto? Sí, su mamá sufría una enfermedad muy rara. Siempre estaba triste. Y el padre, desesperado, oraba diciendo, Padre Celestial, te cambio mi vida por la de ella. Uf, qué fuerte. Una oración desde la angustia total. Pero el niño le escucha. Y le pide a Dios que no le haga caso a su padre, sino a él. Y con una sencillez que desarma, ora. Sana a mi madre, porque mi corazón se duele al verla llorar. ¡Wow! Y termina diciendo, Papito Dios, en ti confío. En ti deposito toda mi esperanza. Es que la diferencia es abismal. Mientras el padre negocia desde el miedo, el niño confía desde el amor puro. Y el resultado, según narra el libro, es inmediato. Al día siguiente, la madre está sana, cantando. Y el niño le dice al padre, yo sí lo sé, padre. Puse mi esperanza en Dios, y Él la curó. Claro, y aquí el análisis de Calderón Mendoza es muy agudo. Dice que la oración del padre, llena de duda, no llegaba. Pero la fe del niño, esa esperanza cura, traspasó los cielos. Y lo conecta directo con Filipenses, con entregar las peticiones con acción de gracias para recibir esa paz que no entendemos. Y lleva esta idea de la esperanza que desafía la lógica todavía más lejos con el ejemplo de Abraham y Sara. Uf, el ejemplo clásico. Claro, Dios les promete un hijo en la vejez. Y la primera reacción de Abraham, el gran patriarca de la fe, es reírse. Es que es una reacción muy humana, ¿no? ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? La lógica te grita que es imposible. Ahí es donde el autor clava la idea. La esperanza en Dios no tiene fecha de vencimiento. Para nosotros hay límites biológicos, físicos, pero para Dios no. La promesa no dependía de la edad de Abraham o de la fertilidad de Sara, dependía solo de la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de que la confianza en el Creador puede cambiar cualquier escenario. Toda esta reflexión sobre la esperanza nos lleva de la mano al segundo pilar, que es la oración. Porque, ¿cómo mantenemos viva esa esperanza? A través de la comunicación, del diálogo constante. Exacto. Sí, el libro empieza recordando que hay que orar sin cesar. Pero pone una advertencia muy importante casi de inmediato. ¿Cuál? Que el poder no está en el acto de orar.
No son nuestras palabras las que tienen poder. El poder está en aquel a quien le oramos. Dice que orar es desnudar el corazón ante el que todo lo puede. Me gusta esa definición. Pero luego viene la parte más desafiante. Insiste mucho en que orar no es un reemplazo de la acción. Para nada. No es sentarse a esperar. De hecho, dice que la oración debe ser coherente con lo que hacemos. Y sobre todo, no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y para que quede clarísimo, usa un ejemplo muy polémico. La historia de un hombre, Carlos Beato. Sí. Él oraba con un fervor increíble para poder irse a Estados Unidos. El problema era el cómo, ¿no? Su plan era hacerlo de forma ilegal. Vendió todo, se arriesgó y lo logró. Sí, llegó. Y ahí es donde el autor plantea la pregunta difícil. ¿Fue esa una oración contestada por Dios? Y la respuesta que da es un no rotundo. Absolutamente no, dice. Porque todo el plan iba en contra de los principios de honestidad y justicia de la Biblia. O sea, no puedes pedirle a Dios que bendiga algo que está mal. Es una línea muy clara la que traza. Sí, y de ese ejemplo saca un principio que es casi un lema. Debemos orar como si todo dependiera de Dios y actuar como si todo dependiera de nosotros. Esa frase es potentísima. Es el resumen de todo. Y la desglosa con ejemplos muy prácticos. Si pides una buena cosecha. Tienes que sembrar. Claro. Si pides un trabajo. Tienes que mandar currículums. La oración y la acción son dos caras de la misma moneda. Exacto. Una sin la otra queda incompleta. También me pareció interesante que aclara que la postura física no es lo importante. De rodillas, de pie, sentado, da igual. Lo que importa es la reverencia del corazón. Pero sí marca un punto como no negociable. El mediador. Sí. Que la oración es al Padre, pero siempre en el nombre de Jesucristo. Citando Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Y el cierre de este capítulo sobre la oración es la gratitud. Sí, dar gracias con el alma, dice. Un agradecimiento con detalle. No solo por lo grande, sino por lo que damos por sentado, ¿no? Claro, por cada órgano que funciona, por la familia, incluso por las penas que nos fortalecen. Dice que un corazón agradecido es un corazón que se conecta más profundo con el amor de Dios. Y eso nos deja en el umbral del tercer pilar. Si la esperanza es el ancla y la oración es la comunicación, ¿qué nos falta el motor? ¿La fe? La fe. Y la define de una forma muy precisa. No es algo que uno se inventa. No es pensamiento positivo. Dice que nace de Dios y se alimenta al oír su palabra. Insiste en que creer no es una locura, sino lo más honorable, cuerdo y sabio que puede hacer un ser humano. Y se apoya en Hebreos 11.1, claro. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son palabras fuertes. Mucho. Pero me encantó una distinción que hace Calderón Mendoza. Usa la analogía de Jesús del grano de mostaza. Una semilla diminuta. Exacto. Y dice que a partir de ahí podemos ver que la fe no es digital. O sea, no es ¿tengo fe o no tengo fe? Es análoga. Puede ser poca o mucha. Justo. Y recuerda que Jesús a veces reprendió a sus discípulos por su poca fe, pero otras veces se maravilló de la gran fe de algunos. Eso quita un peso de encima, ¿no te parece? Totalmente. Y eso lo lleva a la idea central de todo su argumento sobre la fe. Que el poder no está en la fe. No es nuestra capacidad de creer lo que mueve montañas. El poder está en aquel en quien depositamos esa fe. Nuestra fe es solo el canal, la llave que enciende un motor infinitamente poderoso. Y para que esto se nos quede grabado, cierra con una ilustración final, que es muy visual, muy potente. La del niño en el techo. Sí, un niño que jugando termina en el techo de su casa, al borde. El padre lo ve desde abajo y le grita: «Hijo, mi pequeño, lánzate a los brazos de tu padre». Imagínate la escena. El niño duda, claro. Tiene miedo. La altura es real. Pero entonces mira el rostro de su padre. Ve sus brazos abiertos, esa expresión de amor, de seguridad. Y confía. Confía más en su padre que en su propio miedo a la caída. Y se lanza. Y el padre lo recibe. Es la analogía perfecta de la fe. No es negar el peligro. Es confiar en que los brazos que te esperan son más fuertes que cualquier caída. Exactamente. La fe del niño no estaba en su habilidad para saltar, sino en la certeza de que su padre era capaz y lo amaba. Y esa es la conclusión del autor.
No es una fe ciega, es una fe con los ojos bien abiertos en el carácter de Dios, su poder, su fidelidad y su amor. Entonces al final vemos que estos tres conceptos no están separados. Esperanza, oración y fe se entrelazan. Son un sistema. La esperanza te ancla a la promesa, la oración mantiene esa conexión viva. Y la fe es la confianza que activa el poder de Dios en nuestra vida. Así es. Y no se presentan como ideas abstractas, sino como herramientas vivas y eficaces. Una esperanza anclada en su palabra, una oración coherente con su voluntad y una fe depositada en su carácter todopoderoso. Juntas nos permiten enfrentar cualquier circunstancia, recordándonos siempre la grandeza y el poder inagotable de Dios. Para que no te pierdas más contenido como este de tu canal Biblia y Verdad con Julio Ramón Calderón Mendoza, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al tanto de cada nuevo video que subimos y no se perderán nada del contenido que preparamos para ustedes.